Hola, bienvenidos a este video llamado El Diodo, parte 2. Soy Alberto Santamaría, les doy la bienvenida. Comencemos. Algunos conocimientos previos para la solución de problemas del diodo rectificador en corriente directa son: el diodo rectificador de silicio, siempre y cuando permita el paso de corriente, suele presentar una caída de tensión de 0.7 volts corriente directa. Se analizarán casos de circuitos en serie y en paralelo en este video. Quiero hablarles de este concepto interesante de tensión de ruptura. En directa, para el diodo rectificador de silicio suele ser de 0.7 volts y para LED suele ser de 1.5 volts, aunque puede variar según el fabricante. En inversa, para cualquier diodo rectificador se ubica en su datasheet, suele ser muy grande, tanto que se considera circuito abierto. La tensión de ruptura de un LED en inversa suele ser baja. Se recomienda polarizar en los circuitos para facilitar el análisis. Se representa como una fuente de corriente directa siempre y cuando tengamos una conexión serie y un paso de corriente, polarización en directa. Obedeciendo la lógica de la conexión serie, y para la conexión en paralelo obedece la lógica de su conexión, siguiendo el sentido si y solo si hay paso de corriente. Otro dato muy útil es observar el sentido de la fuente, puesto que en cualquier circuito de corriente directa siempre habrá un sentido en el cual obedece la polarización de la fuente. Problema 1 y problema 2. El diodo polarizado en directa es este circuito de aquí que tenemos, menos más, permite el paso de corriente y tenemos una resistencia. Esto lo representamos como una fuente de corriente directa conectado al revés, oponiéndose a la fuente que tenemos de este lado. Esto porque por el concepto de caída de tensión. Hacemos el análisis, el voltaje de diodo es 0.7 volts, restamos el de la fuente menos el voltaje del diodo, dándonos 7.3 volts. Calculamos la corriente, 7.3 entre 2.2 K, que es el valor de la resistencia, dándonos 3.32 mA. El diodo polarizado en inversa no permite el paso o el flujo de corriente, por lo tanto se considera un circuito abierto y se dice que no se desarrolla ningún trabajo, por lo tanto tenemos el voltaje de la fuente de 8 volts. Problema 3. Se tiene el siguiente circuito. Tenemos dos voltajes, uno de 10 volts y uno de menos 5 volts, dos resistencias de 4.7 K y una de 2.2 K y un voltaje de salida output. Se plantean las fuentes y las tierras, se plantea el diodo trabajando en directa y se plantea el voltaje de salida output, dándole el siguiente formato: 10 volts, la resistencia, asignándole número a la resistencia, resistencia 1, resistencia 2, representando el flujo de corriente como una resistencia, 0.7 volts, y conectando una fuente al revés, menos 5 volts respecto a la original. Ok, y asignándole los signos de VO, más y menos. Y por supuesto las tierras, este es el símbolo de tierra física. Muy bien, continuando, entonces sumamos las resistencias y sumamos los voltajes, aplicando la ley de Ohm, y encontramos la corriente total del circuito. Voltaje 1 y voltaje 2, menos, más, menos, más, menos, más. Solamente este se lo pone, por lo tanto es negativa. Y todo esto lo dividimos entre la suma de ambas resistencias, 4.7 y 2.2 K, dándonos 2.07 mA. Encontramos los voltajes de la resistencia 1 y la resistencia 2, multiplicando la corriente por la resistencia que estamos analizando, la misma corriente por la otra resistencia, dándonos estos valores. Para obtener la salida B output, se tiene que la sumatoria de voltaje es igual a 0. Estamos tomando en cuenta aquí la medición desde este nodo
hacia tierra. Por lo tanto, solamente tenemos estos dos elementos, que son estos dos voltajes de la fuente 2 y el de la resistencia 2, dándonos menos 0.45 volts. Ahora tenemos dos diodos en paralelo. Se escribe el diodo como una fuente de corriente directa, poniéndosela a la fuente principal. Acá está. Se respeta el sentido de la fuente, es decir, el sentido de su corriente, de menos a más. Hasta. Tenemos dos diodos en paralelo, ya se mencionó. Se respetan las características de la conexión y se procede con los cálculos correspondientes. Encontramos la corriente I1, es esta corriente, que es 10 volts de la fuente, menos 0.7 del diodo, entre la resistencia, que es 0.33 K, dándonos 28.18 miliamperes. Encontramos las corrientes de los diodos. Aquí esta condición se cumple si y solo si tenemos el mismo voltaje en ambos diodos, y como si se tiene los mismos voltajes, que 0.7 y 0.7, bueno, se divide entre 2 la corriente, dándonos esta corriente para cada diodo. Se tiene el siguiente circuito: dos LEDs, uno polarizado en inversa, otro polarizado en directa, una resistencia que no conocemos y una alimentación de 8 volts y la tierra. Fluye de aquí hacia abajo la corriente y tenemos los siguientes pasos. Se reescribe el circuito. Aquí tenemos que encontrar la resistencia, se da de dato una corriente, y los voltajes de ruptura de inversa 3 volts y en directa de 2 volts para ambos LEDs. Bueno, calculamos la corriente, 8 volts menos 0.7 volts, entre la resistencia despejamos, la resistencia la pasamos de este lado y la corriente pasa dividiendo, es 7.3 volts entre 20 miliamperes. El diodo verde encendió de manera normal. En cuanto al diodo rojo, al ser el voltaje mayor que el de ruptura, es decir, polarizado en inversa, sufrió daños, es decir, se quemó. Bien, mi gente, gracias por ver el video. Hasta aquí dejamos el día de hoy. En el siguiente video hablaré sobre los circuitos mixtos que se puede hacer con los diodos. Hasta la próxima.